Hola, ¿qué tal? Hoy día te traigo sobre los valores absolutos, pero donde aparecen ellos en las inecuaciones. ¿Cómo se resuelve esta inecuación que nos han dado? Veamos. Este es uno de los casos de inecuaciones con valor absoluto. Hay dos casos que son bien notables, bien conocidos, bien frecuentes. Uno de ellos es cuando el valor absoluto, fíjate que está para el lado del piquito de este símbolo. Cuando es así, el valor absoluto es menor que lo que está al otro lado. Ese es un caso. Otro caso es cuando el valor absoluto es mayor. Estamos en el primero. Entonces, acá, antes de aplicar un teorema, porque un teorema es el que te va a resolver, te va a decir qué hacer aquí. Antes de aplicar eso, hay que observar un detalle. Cuando tú veas de que acá hay un número conocido, y tú veas que es positivo, que es mayor que cero, en ese caso, ya después que hayas observado eso, vas a usar el teorema que dice así. Vas a poner de que lo que está dentro de las barras es menor que el 4. Es decir, en este lado es como si simplemente tú quitaras las barras nada más. Si tú quitaras las barras, va a quedar así. Pero el teorema dice más. Por acá debes poner así y debes poner el negativo de esto. Así. Y con eso estás haciendo uso del teorema del que te he hablado. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Puedes tú mirar mi video sobre inecuaciones lineales en la segunda parte. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas mirarlo si es que no sabes bien. Pero acá te puedo decir algo. Lo que tú tienes que hacer es tratar de que la X se quede sola. Para eso se tiene que eliminar este número que lo acompaña. Y un menos 1 tú lo vas a eliminar con un más 1. Si tú haces eso, se hace en los tres lugares, se le tiene que hacer lo mismo. Acá quedaría menos 3. Aquí se van así como te dije. Y por acá quedaría 5. Y ahí tenemos al conjunto solución. Ya te he explicado cómo se hace esto. Colocas desde menos 3 hasta 5. Es un conjunto de muchos números reales que en la recta numérica tú los puedes encontrar entre ellos dos. Así mira. El gráfico se hace de esta manera. Se está hablando aquí de todos los números reales que se encontrarían en esta porción de la recta. Todos esos son los valores que toma X. Y es por eso que a X se le llama variable. Cuando está así, sin un igual que a veces aparece, cuando está así nomás, la bolita no se llena igual en el otro lado. Indica de que X toma todos estos valores, pero el menos 3 no lo toma, el 5 tampoco. Así se entiende eso. Al dar tu respuesta, tienes que poner de esta manera. Así, quiere decir abierto ahí, que no tome el menos 3, igual por acá. Y ese sería el conjunto solución. De esa manera estás indicando qué valores toma X. Eso es todo. Me voy y ya te traigo más ejemplos sobre esta parte del mundo de los números. No te olvides de apoyarme con tu suscripción y te seguiré apoyando con mucho conocimiento. Me voy, chao.